días, bienvenidos a lo que será el desarrollo del encuentro de Derecho Mercantil. Bienvenidos nuevamente y una vez más quiero utilizar estos primeros minutos para poder tener un contacto con ustedes en virtud de que pues durante la semana recibí por parte de las autoridades pues un exhorto hacia lo que es el plan de evaluación en virtud de que algunos participantes pues manifestaron que no estaba claro. Situación que pues llama mi atención porque la clase inmediatamente anterior dedicamos casi 30 minutos a poder hacer una revisión detallada de lo que es el aula y las formas de entregar las evaluaciones. Felicito a quienes ya han hecho las 3 entregas dentro de lo que es la evaluación. Me manifestaron alguna inconformidad con la cantidad de las evaluaciones. Considero que la primera evaluación es una evaluación extremadamente sencilla, que no resta más de 5 o 10 minutos de tiempo y es necesario solamente ver el encuentro o el primer encuentro, pero lo importante es que se realicen las entregas tanto de la exposición como del ensayo. Un ensayo que es de 4 cuartillas, tal vez por las formas de denominarlo, se generó alguna discrepancia entre el término ensayo y el término análisis. Lo importante es que sea una composición escrita y que sea una composición relacionada con el tema que se encuentra allí, que es el contrato de franquicias dentro del Código de Comercio ecuatoriano. Para hacerlo mucho más sencillo, ustedes lo que tienen que hacer es revisar el Código de Comercio desde el artículo 558 al artículo 576, donde se establece ese marco jurídico regulador de lo que son los contratos de franquicias dentro del Código de Comercio ecuatoriano. Entonces, este espacio, bienvenidos Leo, Jesús, Henry, María del Carmen, Víctor y Xavier, a lo que es el encuentro de hoy. Y quisiera saber si pues todavía persiste alguna duda o hay algún aporte, alguna situación. La intención es tener totalmente claro para que pues no exista ningún inconveniente y se maneje una sola línea y no tengamos esa generación de dudas que es lo que como estudiantes nos puede afectar. Xavier, adelante, muy buenos días. Jordi, ¿cómo le va? Muy buenos días, compañeros, buenos días. Sí, mi consulta es, lo que pasa es que yo también realicé bajo la ley específica que lo dice acá en el Ecuador, la ley ¿cómo es? Enmarcada justamente para lo que es franquicias. Ok, Entonces, no solo lo da el comercio, sino que también es una ley específica especial, también. ajá. Entonces, también viene lo que corresponde, también lo que es en aduanas, involucra realmente todo un conjunto. Entonces, a eso también me quería basar en que si también son argumentos reales en el que le estoy diciendo, no solo en el comercio, en el Código de Comercio, sino que también la ley sustitutiva en el que está denominada en ese sentido, ¿no? Sí, claro, es una ley especial, Xavier, y efectivamente pues forma parte de la investigación y si lo añades a tu investigación, excelente, ¿ok? Porque le da profundidad y amplitud dentro de la especificidad que es el desarrollo de esto. Entonces no hay ningún problema en extenderse y colocar como fundamento esta ley especial, ¿ok? De todas formas, es muy importante que cualquier duda como esta la pueden manifestar incluso de mi teléfono personal a través de la plataforma. El primer mensaje que ustedes recibieron en la plataforma está en mi número y por favor, cualquier duda lo pueden hacer directamente conmigo, como si me han escrito ya 4 participantes y pues vamos haciendo un paso a paso de cada una de las entregas porque, insisto, eso es lo que a uno como participante, como alumno, le da calma, ¿no? De que lo que vaya haciendo esté bien y que la entrega se corresponda con toda la energía y todo el tiempo que uno le puso a esa evaluación, ¿ok? Otra cosa que me dijeron es que había una discrepancia entre los términos de evaluación y tarea. A efectos de lo que es el desarrollo de esta asignatura, evaluación y tarea es lo mismo, ¿ok? Lo podemos asumir como un compromiso, como evaluación, como tarea, como trabajo. Ustedes le pueden entender de que cualquiera de estas denominaciones, pues, es lo mismo. Al final, pues, lo que ustedes entreguen va a aportar
una calificación que va a llevar una definitiva. ¿Alguna duda adicional a lo que son las diferentes entregas, las diferentes tareas? Bien, como hablamos, Consulta, disculpe, buenos días. buen día. Quería saber, bueno, las personas que ya hemos entregado, pues, de la materia como tal, las tres evaluaciones en sí, ¿cuándo van a ser calificadas y de igual manera, cuándo van a estar ya subidas las notas como tal? Perfecto, excelente pregunta, Leo. Fíjese, la primera evaluación les llega a ustedes la retroinformación en lo que es la calificación, que es el examen de verdadero y falso. Ustedes ya lo tienen disponible dentro de la plataforma. Si aún así persiste la incógnita de cuánto es su calificación, me pueden escribir, yo reviso en la plataforma e incluso podemos hacer una retroalimentación de lo que fue la presentación de cada uno de ustedes. En cuanto a lo que es la exposición y el ensayo, el escrito, la composición escrita, no tienen ustedes aún la calificación disponible en el aula virtual porque dejamos el espacio abierto hasta el cierre de la asignatura. Esto quiere decir que durante la próxima semana les va a empezar a llegar a ustedes a través del aula virtual los diferentes resultados de las entregas que tienen, en virtud de que ustedes cuentan con una semana más para hacer las entregas. Si ustedes revisan dentro de la plataforma, yo dejé abierto desde el día de la primera clase, incluso en el acuerdo de evaluación, en el plan de evaluación, dice que van a estar abiertas hasta el último día o hasta que se cierre la clase. ¿Ok? Entonces también me manifestaron eso y dije, bueno, debe ser con otro profesor, conmigo no es, de que se encuentran cerradas las evaluaciones o los espacios para las cargas, cosa que no es acertada porque yo dejé abierto, incluso todavía están abiertos para las entregas. Entonces, Leo, ustedes van a recibir la información a través del aula virtual de los resultados con su respectiva retroinformación de cada una de las evaluaciones en el transcurso de esta semana, que es donde van a ser evaluados en virtud de que dejamos los espacios abiertos de tal forma de que todos puedan hacer las entregas. Xavier, adelante. Sí, sobre este tema, lo que pasa es que muchos de los compañeros están o estábamos acostumbrados a ver en cada una, digámoslo así, en los módulos y ahí descrito lo que se tenía que hacer. Es por eso que yo también me tomé el atrevimiento de llamarle y preguntarle cómo y dónde estaba. Entonces me dijo, no, Claro, está en el módulo de introductorio y ahí está en el plan. Entonces ahí es cuando yo también me di cuenta dónde estaba para hacer los claro, trabajos. claro. Sí, Y sí, es, y bueno, es por eso que me retrasé yo igual, porque decía, no, es que se asumía que estaba cerrado, se asumía que estaba cerrado. claro, Entonces, claro. en ese sentido también es el de muchos compañeros, ¿no? Claro, Xavier. Y no hables de me retrasé porque las evaluaciones no tienen una fecha tope de entrega. Es más, alguien que lo entregue durante este fin de semana, pues va a ser evaluado sobre el porcentaje completo. ¿Ok? De hecho, a raíz de esto y a raíz de que se detectó eso, pues ustedes pueden ver que ahora en cada módulo, pues dice cada una de las evaluaciones. Pero son situaciones de la comunicación y como bien lo dice Xavier, en el momento que le baste la consulta, pues se desarrolló allí. Bien, ¿alguna duda adicional? ¿Aprovechan este espacio para eso? ¿No? Bueno, gracias Javier, gracias Leo por la participación y pues eso nos permite afinar detalles y tal vez al resto de participantes tener información y dudas que compartían. Como bien lo acotamos durante lo que fue el primer encuentro, vamos a hablar sobre el comercio electrónico. Otra cosa para cerrar lo anterior, es muy importante que si los participantes no asisten regularmente a lo que es el desarrollo del encuentro síncrono, pues vean este video después cuando es publicado dentro de cualquiera de los canales, bien sea la plataforma o el canal de YouTube de la institución, porque estas dudas que precisamente se repiten y continuamente las siguen elevando, pues las hemos aclarado previamente dentro de la conexión. Bien, les decía que dentro de la primera clase hablamos que el tema de cierre iba a ser el comercio electrónico. Vamos a hacer un puente entre lo que es el derecho informático y el comercio electrónico. Y para eso vamos a ver desde el sentido teórico, desde el sentido genérico, qué podemos entender nosotros como comercio electrónico. Entendiendo que este comercio electrónico, pues, es la unión de dos palabras en la cual la más importante es la palabra comercio, como lo dice uno de los autores que tenemos allí. Entonces, nosotros al desarrollar
este módulo de comercio electrónico de Internet, vamos a hablar sobre qué es el comercio electrónico. Revisaremos las expresiones de diferentes autores en cuanto a cuáles son los conceptos o cuál es la aproximación conceptual que podemos tener sobre lo que es el comercio electrónico. También estaremos desarrollando información sobre los sistemas de información como tal. Hablaremos un poco sobre lo que es el comercio electrónico y el Internet. Para esto tengo una duda y espero que ustedes puedan decirla. ¿Qué entienden ustedes por comercio electrónico? Cualquiera de ustedes y lo primero que se les venga a la mente, sin buscarlo en Internet, por favor. Las ventas en línea indirectamente. Efectivamente, fíjense que dentro de las definiciones o dentro de las denominaciones que desarrollamos con el comercio electrónico, hablamos incluso de estas situaciones que nos permiten entender la transfronterización que da la misma actividad comercial. Es decir, actividades relacionadas con el comercio electrónico nos permiten pensar mucho más allá de lo que es el comercio local o el comercio que se desarrolla dentro de un espacio geográfico limitado que me daba las ventas comerciales desde el punto de vista físico. El espacio que me daba el poder tener un espacio limitado, como les digo, dentro de mi localidad y no pensando en la posibilidad de adquirir productos o servicios fuera de ese rango geográfico que puedo llegar a alcanzar. Muy bien, fíjense, dentro de lo que es el surgimiento de ese comercio nacional o internacional, como bien lo venía presentando el compañero, pues tenemos el desarrollo de esas tecnologías de la información y las comunicaciones. Tecnologías de la información y las comunicaciones que hoy en día pues nosotros asociamos de una forma directa a lo que es el Internet, pero que en alguna oportunidad situaciones tecnológicas como la aparición del teléfono, la aparición del fax o el mismo Viper que se desarrolló Busca Personas, que se encontraba dentro de las actividades de vanguardia en cuanto a las tecnologías, pues eso fue considerado en su oportunidad el pináculo de lo que fueron los diferentes eventos tecnológicos o herramientas tecnológicas. Hoy, naturalmente, asociamos este comercio electrónico a lo que es el Internet, los teléfonos inteligentes, incluso la posibilidad de la interacción a través de cualquier pantalla, como los Smart TV o los mismos computadores. Entonces, la aparición de estas nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, pues han generado aspectos que sin duda alguna son absorbidos por los comerciantes de tal manera de que sean trasladados a las actividades comerciales. Y esas actividades comerciales, pues, como se dice, han absorbido la necesidad de poder multiplicarse, desarrollarse a través de plataformas tecnológicas que sin duda alguna generan espacios y supuestos de hecho que no estaban regulados por las diferentes normativas. Entonces, así tenemos el nacimiento de lo que podemos llamar como comercio electrónico, comercio digital o comercio virtual. ¿Diferencias entre estos? Pues no hay. Lo que podemos decir es que lo importante dentro de esta palabra comercio y el apellido que le coloquemos, bien sea electrónico, digital o virtual, pues la importante allí es entender que son operaciones de tipo comercial que son reguladas por la legislación mercantil y que generan situaciones de hecho que también deben ser reguladas y deben ser planteadas desde la necesidad que tiene la creación de normas dentro de una sociedad que se ve regulada por el derecho. Como comercio electrónico podemos entender, como les decía en un principio, las palabras de Rodríguez Landáez. Este autor desarrolla el comercio electrónico y dice que cuando se habla de esta actividad comercial, de comercio electrónico, se hablan de dos palabras, donde esa palabra más importante no es la palabra electrónico, sino la palabra comercio, entendiendo de que las actividades y las interacciones comerciales que se regulan desde el punto de vista del derecho mercantil
pues son más importantes que el canal donde se produce, entendiendo que el comercio reviste de gran importancia desde el punto de vista mercantil, pero que su regulación no importa por el canal donde se dé. En todo caso, esa palabra electrónico no es lo importante, sino lo importante son las actividades de comercio que se desarrollan allí. Entonces, Martínez define comercio electrónico como todo intercambio de datos por medios electrónicos, esté relacionado o no con la actividad comercial en sentido estricto. Mariana Rico habla de que es un escenario de actuación comercial diferente, donde hay una comunicación interactiva que potencia ese comercio electrónico debido al menor costo de las transacciones por un lado, como vemos allí en el material de apoyo, y a la mayor expansión geográfica por otro, que era algo de lo que nos decía el compañero en el inicio, que son transacciones comerciales de carácter nacional y de carácter internacional. Entonces, ¿esto qué hace? Puede reducir distancias entre proveedores y adquirientes de bienes o servicios. Y más allá de reducir distancias, pues también mejora significativamente el hecho de nosotros reducir costos, y esta es una de las situaciones principales a tomar en cuenta dentro de las actividades comerciales, porque dentro del comercio siempre el comerciante busca tener la mayor cantidad de participación económica, el mayor beneficio que pueda llegar a tener tan solo por el desarrollo de esas actividades comerciales. Muy bien. Entonces, entendiendo que el comercio electrónico es la realización de actividades comerciales a través de una vía electrónica digital, entonces vamos a pasar a revisar cómo podemos clasificar este comercio electrónico para poder digerirlo de una manera mucho más específica al momento de evaluar sus situaciones de hecho que deben ser observadas por los aspectos jurídicos. Así tenemos el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que define el comercio electrónico como aquel que se da solamente entre empresas. Entiende que la regulación de estas actividades comerciales debe desarrollarse solamente entre empresas. Además habla que es el suministro de productos y servicios de carácter digital y se da la venta al detalle de bienes físicos. La Unión Europea pues desarrolla como sobre bienes tangibles e intangibles entre empresas y en Internet. Esto para hacer un contraste de cómo se clasifica el comercio electrónico dentro de estas dos grandes potencias comerciales y poder pasar a ser una clasificación general. Dentro de esta clasificación general otorgada por la doctora Mariliana Rico, pues tenemos que el comercio electrónico se puede clasificar según el medio de comunicación empleado, según la actividad desarrollada y según el grado de seguridad que me pueda ofrecer como usuario, como comerciante. Si nosotros vamos a atender según el medio de comunicación que yo estoy empleando, pues podemos conseguir comercio electrónico en Internet o comercio electrónico tradicional. Y aquí salta una de las pequeñas cosas que hay que valorar y tener en cuenta. Y es que fíjense que el comercio electrónico en Internet es visto como una situación novedosa frente a un comercio electrónico tradicional. Situación que hoy día pues sería difícil, como les digo, de digerir en virtud de que nosotros consideramos tradicionalmente y siempre cuando pensamos en comercio electrónico pues haríamos referencia a situaciones relacionadas con el Internet. Según la actividad que se va a desarrollar tenemos el comercio electrónico indirecto, comercio electrónico directo y comercio electrónico mixto. Así tenemos también, que ya los vamos a identificar cada uno, según el grado de seguridad ofrecido, conocemos lo que se entiende como comercio electrónico simple y comercio electrónico seguro. Cada una de estas clasificaciones me va a permitir desmembrar, desmenuzar lo que es el concepto general de comercio electrónico y poder entender cuando lo apliquemos a las diferentes situaciones jurídicas el porqué de su esencia desde la conceptualización. Así tenemos la clasificación de según el medio de comunicación empleado, tenemos comercio electrónico tradicional,
que es aquel que se desarrolla únicamente entre empresas y lo podemos contratar con el comercio electrónico en Internet, que al hacer ese contraste, pues entenderíamos que se desarrolla entre empresas y terceros, ¿sí? Este comercio electrónico tradicional es aquel que se realiza en actividades comerciales directas entre empresas. El canal de comunicación, de envío del mensaje, del intercambio de la data, pues son redes o sistemas cerrados de comunicación. En cambio, cuando hablamos de comercio electrónico en Internet, el canal es un sistema abierto de comunicación como es el Internet, donde podemos acceder todos. Y aquí comienzan a salir a flote situaciones que deben ser evaluadas y deben ser observadas desde el punto de vista del derecho mercantil. Por ejemplo, no es lo mismo la protección de los datos, del derecho al olvido, por ejemplo, y la política de datos que se puede evaluar desde las empresas entre sí y las interacciones que tengan estas empresas, al que se pueda desarrollar de las empresas con terceros. También los derechos al consumidor derivados del consumo de productos y de servicios se ven afectados cuando el canal de comunicación es un sistema abierto al cual todos pueden acceder y no existe una certeza de que la persona que está al otro lado de la comunicación pues sea la persona que efectivamente está desarrollando esa transacción comercial. Además, dentro de esta clasificación del comercio electrónico tradicional, las partes se conocen. Las partes previamente han establecido mecanismos en los cuales se definen cuáles van a ser esos canales de comunicación y existe la certeza que esas partes se conocen entre sí. En cambio, dentro de este comercio electrónico en Internet, pues obviamente las partes no se conocen y utilizan canales de comunicación, específicamente el Internet, y no una intranet o extranet que previamente ha sido establecida entre las partes. De igual forma, existen protocolos comunes de comunicación que no existen dentro de este comercio electrónico en Internet. Cualquier persona puede tener acceso a ese comercio de bienes y servicios en contraposición a lo que es el comercio electrónico tradicional, donde debe existir un acuerdo previo entre las partes y no cualquier persona accede a la comunicación y a la intersección de estos datos. Hay una seguridad superior, obviamente, dentro de este comercio electrónico tradicional, en virtud de que se tiene certeza de las partes, se tiene un acuerdo previo entre las partes y además existen protocolos de comunicación que han sido previamente establecidos para poder brindar esa seguridad superior. En cambio, desde dentro de ese comercio electrónico en Internet no hay ningún acuerdo previo, simplemente cualquier persona puede ingresar y pues la seguridad disminuye considerablemente, como vamos a ver en la clasificación siguiente. Dentro de este comercio electrónico tradicional no hay espacio para que los terceros puedan intervenir. Así las cosas, podemos ver ese contraste entre lo que es el medio de comunicación empleado al momento de hablar de comercio electrónico tradicional y comercio electrónico en Internet. Podemos ver entonces las diferencias entre ese comercio electrónico tradicional y ese comercio electrónico en Internet que veníamos conversando. Adelante. Dentro de ese comercio electrónico tradicional, pues podemos entender que se realiza únicamente entre empresas, ¿ok? Y el comercio electrónico en Internet es mucho más abierto. Cualquiera puede acceder a esos bienes o servicios. Vamos a cerrar el micrófono aquí de Andrés, ¿ok? Bien, dentro de ese comercio electrónico tradicional se desenvuelve en círculos cerrados y ese comercio electrónico de Internet se desarrolla en el mercado mundial abierto, como lo dijimos anteriormente. Los sujetos se conocen en ese comercio electrónico tradicional, en el otro son desconocidos. En cuanto a la seguridad, pues ya lo conversamos, hay más seguridad en ese comercio electrónico tradicional que en el comercio electrónico en Internet. Bien. Pasemos entonces a ver dentro de la clasificación según la actividad que se encuentra desarrollando. Vamos a bloquear aquí la posibilidad de que Andrés... Ok. Bien. Según la actividad que yo estoy desarrollando, conseguimos estas tres grandes clasificaciones.
que es el comercio electrónico directo, el comercio electrónico indirecto y el comercio electrónico mixto. Dentro del comercio electrónico directo es fácil de entender porque es una actividad comercial que se desarrolla netamente a través de la red, ¿ok? Y para eso tienen que existir que el objeto de esa contratación, el objeto de esa compraventa, el objeto de esa adquisición de bienes o servicios tiene que ser intangible. Además, se tiene que desarrollar a través de medios electrónicos de pago. También el pedido, el envío y las partes se comunican a través de medios electrónicos. Entonces, se da a través de la red con bienes inmateriales. Se da con pedidos electrónicos, el pago, el suministro se da a través de la misma red y son generalmente servicios intangibles. Por ejemplo, este comercio electrónico directo y esta clasificación de comercio electrónico la conseguimos al momento de nosotros hacer compras de libros digitales, ¿ok? Y que ese pago se realice a través de medios electrónicos. Entonces allí estaríamos en presencia de un comercio electrónico directo. También estamos en presencia de comercio electrónico directo, por ejemplo, con la suscripción que pudiéramos hacer a cualquier canal de streaming, como YouTube, como Amazon, como Disney Plus, Star Plus, cualquiera de estos servicios, en los cuales el objeto es intangible, el servicio que me están prestando y que yo estoy adquiriendo es intangible, es inmaterial. Además de eso, estoy haciendo pagos a través de la utilización de medios electrónicos de pago. Entonces, allí estaríamos en presencia de comercio electrónico directo. En contraposición, tenemos el comercio electrónico indirecto. Este comercio electrónico indirecto, a diferencia del anterior, pues la entrega o el objeto se hace de forma física, de forma material. Es decir, todo lo que tiene relación con la publicidad, la captación del cliente, la negociación, el pedido, los medios electrónicos se hacen a través de la red. El pago se hace a través de la red. No obstante, al momento de entregar, por sus características, el objeto que yo estoy entregando, pues es un objeto físico. Entonces así tenemos el comercio electrónico indirecto. Un ejemplo clásico de este tipo de comercialización es aquella que nosotros podemos realizar al momento de comprar unas botas, ¿sí? Unos zapatos, unos tenis. Nosotros revisamos la información que conseguimos disponible en la web, que conseguimos disponible en los canales digitales de comunicación y esa información, además de eso, hacemos el contacto directo con la persona que nos va a hacer la entrega de esto, hacemos el pago a través de medios electrónicos de pago, pero por, como digo, la característica de esa bota, que no me la pueden enviar por correo electrónico, sino efectivamente me la tienen que enviar en forma física, llega de manera tangible. Y entonces, profesor y queridos amigos conectados, ¿cuál es la importancia de esta clasificación al momento de nosotros llevarlo al área jurídica? Pues la importancia radica que primero debemos mejorar nuestro lenguaje técnico al momento de poder hacer la redacción de cualquier reclamo o el inicio o respuesta a cualquier litigio. Pero las situaciones jurídicas derivadas de las interacciones comerciales en comercio electrónico directo o comercio electrónico indirecto son distintas, porque al momento de nosotros recibir las botas, podemos recibir una bota totalmente diferente a lo que fue pactado a través de la web, y allí entrarían en juego los derechos al consumidor. Entraría en juego lo que podría ser incluso tipos penales como la publicidad engañosa, ¿ok? Diferente a los espacios que también pueden surgir a través del comercio electrónico directo. Al ser bienes intangibles, pues entrarían en juego también otras situaciones que debe responder el derecho, como lo es que se envíen objetos o bienes a través de la red y que estos objetos o bienes pues estén violando derechos de autor o copyright o que hayan sido obtenidos de manera fraudulenta y enviados también o vendidos en la web a través de forma fraudulenta. Entonces es importante conocer
esta clasificación para entender cómo va a entrar el derecho a poder regular. Y finalmente, el comercio electrónico mixto, pues tiene características de el indirecto y el directo. Es cuando se combinan dentro de los contratos las características anteriores. Pero, por ejemplo, la contratación de un servicio de internet satelital podría estar enmarcada dentro de este comercio electrónico mixto, que no es otra cosa, sino, por ejemplo, cuando contratamos un servicio, qué sé yo, como de DirecTV, por ejemplo. Allí hay una instalación física, se necesita de un bien tangible que forma parte de la compraventa que se hace dentro de este comercio electrónico, se instala en la casa, se instala en el negocio, se instala en el lugar donde se va a recibir la señal satelital, y el servicio es digital. Además, el pago, la publicidad y el contacto que se hace entre las actividades comerciales, pues se realizó de forma digital. Allí podríamos hablar de comercio electrónico mixto. Muy bien. Esto es la clasificación según la actividad desarrollada. Ahora, según el grado de seguridad que yo puedo tener, pues podemos tener aquí comercio electrónico simple, que también es conocido como comercio electrónico inseguro, porque esa transacción está expuesta al acceso de personas que no están autorizadas, y como vimos en un rato en ese comercio electrónico tradicional y comercio electrónico en Internet, pues no tienen esa certeza de que la persona que está al otro lado es la persona que está haciendo negocios conmigo. Por lo tanto, al momento de desarrollar situaciones jurídicas, dentro de este comercio electrónico simple, existe la certeza de que la otra persona es la que está conectada en ese momento vía web. Y por lo tanto, las notificaciones, los acuerdos, las obligaciones que surjan dentro de esa interacción comercial, pues tienen mayor fuerza y mayor seguridad. Cualquier persona puede interceptar la transacción cuando estamos hablando de comercio electrónico simple, a diferencia del comercio electrónico seguro, que pues las personas no tienen acceso simple y directo a esa transacción. Dentro de este comercio electrónico simple, como les decía, es difícil garantizar esa confidencialidad y autenticidad de los mensajes, y siempre va enfocada hacia eso. El comercio electrónico seguro tiene mecanismos de seguridad, además del conocimiento de las partes, y generalmente existe la emisión de certificados electrónicos, y estos certificados electrónicos además cuentan con el respaldo de un proveedor de certificación de firmas electrónicas. Esto es, existe un tercero que está dando fe y está garantizando que las personas que se conectan a través de estas relaciones comerciales pues son efectivamente las que están allí. ¿Y cuántas situaciones castigables desde el punto de vista de la criminología pues se dan por el hecho de que existe una persona al otro lado de cualquiera de estos medios que efectivamente se está haciendo pasar por alguien más, o está generando una persona que en realidad no existe? Así vemos cómo surgen estafas en Internet, cómo surgen situaciones en las cuales se llegan a acuerdos cuando en realidad la otra persona que está al otro lado no es quien dice ser. Ahora bien, como toda obligación, debemos revisar desde el punto de vista jurídico cuáles son los elementos que debe contener ese acuerdo, esa contratación que se da en una operación electrónica o una operación comercial electrónica. Tenemos elementos subjetivos que vienen relacionados de forma directa con los sujetos que intervienen en esa operación. Así tenemos el iniciador, el destinatario y los intermediarios. Ese iniciador no es otra cosa sino la persona que está ofertando. Esa persona que puede ser física o jurídica, y que es quien va a enviar ese mensaje de datos, es ese que va a enviar la información, la oferta de qué es lo que está haciendo. Lo puede hacer a través de una página web, lo puede hacer a través de un mailing list o una lista de correos electrónicos. Hoy en día es muy común que esto se ofrezca incluso a través de los estados o de las historias de las diferentes redes sociales, como el mismo WhatsApp. Aquí, por lo menos en Venezuela, es muy común ver que personas que se dedican a actividades comerciales pues publican fotografías dentro de sus estados de WhatsApp para que sean sus contactos directos quienes puedan llegar a ser
los destinatarios. ¿Los destinatarios de qué? De ese mensaje de datos o esa situación electrónica. Fíjense, un mensaje de datos desde los términos de lo que es el comercio electrónico y el derecho informático no es otra cosa sino el envío de ese mensaje que contiene datos, y esos datos pueden ser una fotografía, un mensaje de voz, un texto, un mensaje audiovisual, es decir, un video. Entonces, todos estos van aquí englobados. Entonces, el iniciador envía el mensaje de datos. El destinatario recibe ese mensaje de datos, puede ser una persona física, jurídica o un grupo de personas que es la llamada a poder consumir la oferta que está haciendo ese iniciador. Además, tenemos los intermediarios como el tercer elemento subjetivo dentro de esta operación jurídica que se da a nivel mercantil, a nivel de comercio electrónico. Estos intermediarios son todas aquellas personas que de una u otra manera aportan valor a esa cadena de comercio virtual. Entonces aquí tenemos a las personas jurídicas o personas físicas que aportan ese valor, como las personas que se encargan de transportar las mercancías, los community managers, las personas encargadas de marketing digital, los prestadores de servicios digitales, de Internet, por ejemplo, para poder establecer esa comunicación. Entonces, estas son personas que, si bien agregan valor comercial, no tienen una relación directa entre esa operación comercial, sino hacen o brindan los espacios necesarios para que esta transacción se pueda llegar a dar. Entonces, cuando se dan estas operaciones electrónicas comerciales, desde el punto de vista del derecho mercantil, es importante poder identificar desde el punto de vista subjetivo inicialmente que existe ese iniciador, que pudiese ser una persona natural, una persona jurídica, que pudiese ser un consumidor final o incluso un comerciante o un negocio, y va dirigido a ese destinatario. Ese destinatario es quien va a consumir ese producto o servicio, y finalmente pues tenemos esos intermediarios. Estábamos viendo los elementos subjetivos que hay que tomar en cuenta dentro de una contratación que se da en el marco de una operación de actividad comercial electrónica o de comercio electrónico, de comercio digital. Ahora vamos a revisar los elementos objetivos, que son los elementos que intrínsecamente deben estar presentes dentro del surgimiento de estas obligaciones, dentro del surgimiento de estas operaciones mercantiles electrónicas, para poder ser atendidos por las situaciones jurídicas. Así tenemos lo que hablábamos hace un rato, el mensaje de datos, que no es otra cosa sino la información que desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista digital, pues permiten ese intercambio de mensajes, de conocimiento, de información. Aquí es donde se hacen esta muestra de decisiones de voluntad, que se da por medios electrónicos, por medios digitales, por internet, por fax. Dentro de este mensaje de datos, tal vez con la facilidad y la flexibilidad que se le ha dado a estos medios electrónicos, pues se ha llegado a simplificar. En los últimos días se ha viralizado y es noticia el hecho de que dentro de una legislación de un país, un juez dio por cierta y dio como válida la adquisición de una obligación por una de las partes, ya que en virtud de que entre dos personas se intercambiaron mensajes a través de WhatsApp, este canal de información, de intercambio de estos mensajes de datos. Dentro de este intercambio, pues, una de las partes envía para la consideración de la contraparte un contrato, ¿sí? El documento digital de un contrato enviado a través de WhatsApp. La otra parte que recibe el mensaje, pues coloca esta famosa manita, ¿sí? El dedito hacia arriba, el pulgar hacia arriba, y pues allí quedó toda la conversación. Meses adelante, quien envió el contrato, pues manifiesta que hay incumplimiento de la obligación, incumplimiento del contrato, incumplimiento de la voluntad que inicialmente estaba por parte de esa persona que colocó la manita, y alegaba de que al momento de enviar el contrato, pues recibió la aprobación a través de este emoticón.
La contraparte, quien dio la respuesta, pues decía, no, yo solamente envié la manita como forma de yo manifestar de que había recibido el contrato. Y como no tuvimos más interacción, pues consideraba que el contrato no se había materializado. El juez, al momento de analizar estas dos partes, estas dos versiones, pues dio por cierto el hecho de que existía realmente una obligación y que el que enviar el emoticón a través de esta plataforma de WhatsApp se consideraba como la manifestación de voluntad y el otorgamiento de su consentimiento a través del contenido del contrato, por lo tanto declaró el incumplimiento del contrato. Entonces vean la importancia que radica en lo que es este mensaje de datos y lo que la interpretación me puede dar a través de lo que son las argumentaciones y las herramientas jurídicas dentro de los espacios de este comercio electrónico. Otra de los elementos objetivos es el EDI, que no es otra cosa, y disculpen mi inglés, pero es el Electronic Data Interchange o el intercambio de datos desde el punto de vista electrónico. Y esto es una norma técnica que está establecida entre las partes y se dan entornos cerrados de comunicación. Y finalmente, los sistemas de información. Estos sistemas de información, que no es otra cosa, sino cualquier canal, sistema, metodología, tecnología que se utilice para enviar, recibir o procesar esos mensajes de datos. Entonces, anteriormente revisamos los elementos subjetivos para poder realizar esa operación electrónica mercantil, el iniciador, el destinatario y los intermediarios. Y revisamos los elementos de una operación electrónica mercantil desde el punto de vista o los elementos objetivos, que son mensajes de datos, el EDI y los sistemas de información. ¿Para qué es bueno todo esto desde el punto de vista jurídico? Como les decía hace un momento, es poder tener la capacidad que al momento de realizar nuestros argumentos, al momento de desarrollar la base de nuestra demanda o de nuestra defensa, es poder identificar, primero con un lenguaje técnico, las partes que intervienen dentro de esta operación electrónica, como los iniciadores, el destinatario y los intermediarios, y detectar los elementos objetivos de esta operación electrónica para que al poder nosotros añadirlo a las diferentes clasificaciones que nos da la doctrina jurídica en aspectos del derecho informático, pues poder redactar y tener la argumentación jurídica que tenga ese piso y esa solidez que permita llevar ese mensaje. Finalmente, cuando ustedes revisen en cualquier web, pueden conseguir que dentro de esa clasificación de comercio electrónico que se da dentro del Internet, pueden conseguir N cantidad, y cuando digo N cantidad es porque la última revisión conseguía más de 68 clasificaciones. Las más importantes son estas dos primeras. El business to business o en el comercio electrónico entre empresas, el B2B o B2B, el business to consumer, que es las relaciones comerciales electrónicas que se dan entre la empresa y los consumidores, y estos son los dos principales, pero la interacción comercial es tan grande a través de las plataformas digitales y electrónicas que conseguimos otras clasificaciones, como el Business to Administration o el B2A, el Business to Government, que es el B2G, clasificaciones como el Consumer to Consumer o las relaciones de comercio electrónico que se dan entre los consumidores. Un ejemplo clásico es este, que cuando ya no necesitamos, por ejemplo, un libro que utilizamos en nuestros estudios o compramos uno mejor para colocarlo en la biblioteca, de más reciente data o mucho mejor desde el punto de vista visual, pues podemos venderlo a través de cualquiera de estas plataformas. El B2E o es el comercio entre los empresarios y los empleados, que no es otra cosa sino las ofertas especiales que se les da a las empresas, a sus mismos empleados, estos descuentos que se le hacen por consumir a través de medios electrónicos a los mismos empleados de la empresa. Cuando la relación comercial se invierte y son los consumidores los que de pronto pasan a vender información, servicios o productos a las empresas, la relación G2C o Government to Consumer, que es la relación que existe entre el gobierno y los consumidores.
Esta es la clasificación a grandes rasgos de lo que es el comercio electrónico en Internet. Como le digo, lo importante dentro de la palabra comercio electrónico es entender que la que reviste de mayor importancia es la palabra comercio. Por lo tanto, por más que sean relaciones comerciales electrónicas digitales en la web, lo importante es entender que son relaciones comerciales y deben ser revisadas desde el punto de vista de las operaciones mercantiles o del derecho mercantil. De esta manera llegamos al cierre de lo que es este encuentro. Quisiera saber si quieren aportar algo, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Bien, voy a hacer un pequeño bosquejo de quienes están conectados porque luego yo reviso el video a efectos de tener un control de quienes han ingresado. María del Carmen, gracias. Gracias Jesús Mejía, Leo Pijal, Dayana, David Zumbay, Clever Quirós, Dayana Cerón, Edwin Freire, Andrés Cajamarca, Henry Bolaños, Ramiro Almedariz. Y pues si no hay preguntas, si no hay dudas, pues nos vemos en un próximo contacto. Voy a dejar abierta durante toda la semana siguiente hasta el día viernes los espacios para la carga de actividades. Quienes ya hicieron la carga de las actividades, pues van a comenzar a recibir a partir de este fin de semana su retroinformación y las respectivas calificaciones. Y reitero el mensaje que les di en un principio. Cualquier duda, comuníquense de forma directa conmigo para poder tener la certeza de una respuesta adecuada a lo que se está exigiendo. Flexibilidad existe, por eso desde un principio están abiertas las actividades hasta la fecha de cierre y no duden en comunicarse conmigo que estoy para eso. Si necesitan incluso material o alguna orientación, por favor, escríbanme directamente dentro de la plataforma en las diferentes mensajes. En el primero y en el último de los mensajes que he tenido con ustedes a través de la plataforma se encuentra mi número personal, no es ni siquiera el número institucional, para poder evacuar cualquier duda o cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. David, muchas gracias, doctor. Bendiciones para todos ustedes. Excelente fin de semana. Y pues espero que puedan, quienes no han terminado de cargar las 3 evaluaciones, los 3 compromisos, las 3 tareas, pues puedan hacerlo durante este fin de semana para ya dentro de la próxima semana tener las calificaciones definitivas y ustedes puedan pasar la página a la siguiente asignatura. Un abrazo para todos, bendiciones y un excelente fin de semana.